La reinserción social es uno de los principios rectores del sistema penitenciario mexicano. Para lograr esta restitución del ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción, los internos deben recibir educación, capacitación para el trabajo y la oportunidad de realizar actividades deportivas. Hoy hablaremos del derecho a la reinserción social a través de la historia de Juan. Soy Verónica González, quédate porque aquí te defendemos. Fernando Allende Sánchez, defensor público en la Delegación Estado de México del Instituto Federal de Defensoría Pública. Bienvenido, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Verónica? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarla. Cuéntanos, ¿quién es Juan? ¿Qué situación vivió él estando dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 1 allá en el Estado de México? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, Juan es una persona privada de su libertad que se encuentra cumpliendo una pena de prisión derivado de un proceso penal en el ámbito tradicional. Y derivado de ello, pues bueno, actualmente se encuentra compurgando una prisión de diversos años. En este caso, pues bueno, él fue sentenciado por diversos delitos y al día de hoy, pues bueno, lleva más de una década privado de su libertad en el Centro Federal de Máxima Seguridad. Y en ese sentido, actualmente, pues bueno, él está sujeto a diversas áreas de tratamiento, desarrollando diversas áreas para poder, en su caso, hacer realidad esa reinserción social a la cual se pretende llegar. Pues, ¿en qué situación se vio él como para solicitar tus servicios? Bueno, en este tiempo en el que él está compurgando su pena de prisión, pues él tiene que desarrollar diversas áreas, trabajo, deporte, culturales. En este caso, una de las áreas que más son importantes para ello es el deporte. Y en este sentido, pues bueno, hace 2 años precisamente, les retiraron las porterías. Estas porterías, pues bueno, son utilizadas para la actividad de fútbol. El fútbol es uno de los deportes que más juegan en el Ceferezo, dado que, pues bueno, nuestra comunidad mexicana pues es mayormente futbolera. En ese sentido, pues bueno, al retirarles las porterías, ellos ya no tenían la forma para poder establecer válidamente las reglas de juego. En ese sentido, les hicieron una pinta de unas porterías en un primer momento, y sin embargo, pues bueno, las personas ya no querían jugar fútbol, pues porque no querían tener problemas precisamente, porque muchas veces empezaron a surgir problemáticas relativas a que si era gol o no era gol. Tal vez esto Abogado, es una... ¿y por qué quitaron esas porterías? ¿Qué dijo la autoridad o por qué las retiraron? En realidad no hubo una justificación válida. Lo único que se argumentó por parte de la autoridad penitenciaria era que para poder darles mantenimiento, porque ya llevaban mucho tiempo. En realidad fue ese el motivo, y fue un motivo no justificable, y ellos quisieron justificar en un primer momento pues pintando unas porterías en la banqueta, y eso pues bueno, de alguna manera no se tomó como válido. En realidad no se cumplía este objetivo de generar un buen ambiente, de tener esta actividad deportiva, sino que al contrario, ¿no? Por lo que nos platicas, generaba ahí conflicto. Claro, pareciera insignificante quitar unas simples porterías, pero al interior de las prisiones, pues bueno, los espacios para el esparcimiento y para el deporte, pues son muy significativos los pocos espacios que existen. Y entonces, al no tener una portería, empezaron a surgir problemáticas entre las mismas personas privadas de su libertad, y muchos ya no querían jugar para evitar ser sancionados precisamente por motivo de esta falta de porterías, porque comenzaron a haber discusiones. ¿Qué es lo que hacen ellos, en este caso, Juan, antes de llegar a solicitar tus servicios? ¿Trataron de resolver esto de alguna manera? Claro, hoy día el nuevo paradigma de la ejecución penal de que las personas privadas de su libertad puedan acudir ante la propia autoridad penitenciaria a hacer valer lo que se llama una petición administrativa. Esto significa que las personas privadas de su libertad pueden acudir ante la propia autoridad a solicitar en atención a las cuestiones de internamiento que les sean regresadas esas porterías. Desafortunadamente, pues bueno, en este caso la autoridad penitenciaria es juez y parte.
porque ellos ordenan el retiro y a su vez ellos resuelven. Y en este caso, pues bueno, una vez hecha la petición, no se acordó favorable esa petición. Es decir, no reinstalaron las porterías. Así es, las negaron en uso de una atribución que dice tener la autoridad penitenciaria. ¿Qué sucede después? Precisamente en contra de esta resolución, la Ley Nacional de Ejecución Penal permite que las personas privadas de su libertad debidamente asesoradas de una defensa puedan acudir ante un juez de ejecución penal para cuestionar, para impugnar esa decisión de la autoridad penitenciaria. En este sentido es cuando la Defensoría Pública llega a participar y es cuando se asigna técnicamente a un defensor para poder respetar todos los derechos fundamentales y para poder, en su caso, gozar de una defensa adecuada que proporciona el Instituto Federal de Defensoría Pública. Es decir, en este caso en particular, el juez de ejecución es el que te asigna a defender los intereses de Juan. Porque sabemos que en otros casos ustedes realizan incluso visitas carcelarias, se acercan directamente a las personas que están en reclusión justo para brindarles los servicios de Defensoría Pública, porque sabemos que las personas que están en prisión tienen derechos. Vamos a hacer una pausa y regresamos para que nos comentes cuál fue la estrategia legal que tú planteaste. Vamos a la pausa, regresamos. Estamos de regreso conversando sobre el derecho a la reinserción social. Abogado, ya nos contaste un poco en qué situación se ve Juan, que les retiran estas porterías de este espacio donde ellos dedicaban pues a hacer deporte, a jugar el fútbol, que es uno de los deportes pues que se practica en la mayoría de los casos y que más les gusta en general, ¿verdad? A todos los mexicanos. Abogado, ¿qué sucede después? ¿Cómo planteas tú la defensa? ¿Cuál es la vía legal para hacer efectivo este derecho? Claro que sí, Verónica. Bueno, una vez que el caso llega ante el juez de ejecución penal, pues bueno, se cuenta con el Servicio de Defensa Pública. Uno de los ejes principales que el Instituto Federal de Defensoría Pública, pues precisamente mucha atención tiene que ver con la ejecución penal, precisamente para defender a aquellas personas que no cuentan con un defensor particular o defensa privada y que puedan gozar de este derecho fundamental a una defensa adecuada, que es la base de cómo poder defender todos los demás derechos que han sido violentados. En ese sentido, pues bueno, se plantearon diversos argumentos principalmente que tienen que ver con la cuestión de una falta de fundamentación y motivación de vida, con la violación en este caso a derechos fundamentales, como tiene que ver en este caso el derecho a ejercer esparcimiento, actividades deportivas y todo eso amalgamado, por supuesto, con el derecho fundamental a la salud, una salud de poder hacer o poder cuidarla a través de actividad física, y esto por supuesto una salud física, que fue principalmente el tema oral. En este caso también hubo que prever algunos argumentos que tuvieron que ver con la cuestión del estatus de la prisión, en este caso en un centro de máxima seguridad, precisamente porque este fue un argumento oral de parte de la autoridad penitenciaria en el sentido de que al ser un centro federal de máxima seguridad, en este caso había mayores restricciones y entonces habría que establecer algunas líneas de defensa con relación a esto, Verónica. Pero, a ver, abogado, aquí hagamos un paréntesis. ¿Qué situación diferente viven las personas que están en un centro de máxima seguridad, como tú mencionas, y las que están en un centro penitenciario distinto? ¿Tienen distintos derechos o cómo? En realidad, nuestra Constitución Política establece en su artículo 18 algunas excepciones. Algunas excepciones en este caso, pero principalmente para personas que requieren ciertos cuidados especiales o personas que han sido sentenciadas. Y sin embargo, en cuestiones de estos derechos que tienen que ver con condiciones de internamiento, como servicios, comida, actividades culturales, actividades deportivas, en realidad no hay una restricción como tal para poder justificar. Entonces, al haber retirado las porterías, en realidad se está sancionando indistintamente a toda la población que gusta de practicar este deporte.
no hubo una justificación respecto a que estas porterías fueran utilizadas para alguna actividad nociva, alguna actividad que pusiera en riesgo la seguridad del ceferezo, y mucho menos que fuera nociva para alguna persona privada de su libertad o para algún custodio. En realidad, esto cuenta mucho porque marca la diferencia entre lo que es un centro federal de máxima seguridad y un ceferezo que no es de máxima seguridad. ¿Por qué esta diferencia, Verónica? En realidad es importante remarcar que no hay un punto diferencial respecto a los derechos de internamiento que tienen las personas. ¿Qué quiero decir? Que una persona en un centro de máxima seguridad y uno que no lo es, en realidad tienen derechos a servicios básicos, a buena alimentación, a practicar deporte. Y excepcionalmente, cuando una persona pueda llegar a tener alguna conducta que requiera un cuidado especial, puede ser justificable, pero no hacer una sanción a toda la población para retirar estos deportes. En ese sentido, entonces, no hay una regla que diferencie la aplicabilidad o restricción de derechos para un centro de máxima seguridad y uno que no lo es, no, mientras no exista una justificación que ponga en riesgo este centro carcelario. Bien, y en este contexto, nárranos un poco, descríbenos cómo ocurre la audiencia, ya que planteaste tú estos argumentos ante el juez, quiénes participan y cómo exponen sus argumentos. Es una audiencia, en realidad, en donde acude la persona privada de su libertad, el representado Juan, acompañado por su servidor como su defensa. También acude, en este caso, el Ministerio Público, que es el encargado de vigilar que la ley se aplica adecuadamente. Por supuesto, acude la autoridad penitenciaria por diversos técnicos, jurídicos y representantes de la autoridad penitenciaria de máxima seguridad, y acudimos, en este caso, ante el juez de control. La persona privada de su libertad acude desde el exterior, es conectado, en este caso por temas de pandemia, a una audiencia que se celebró a través de videoconferencia. ¿El juez de ejecución estuvo a través de videoconferencia? Así es, desde el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya, se conectó en su oficina, y en este caso la autoridad penitenciaria conectada desde las oficinas, su servidor conectado desde la oficina, y la persona privada de su libertad desde un espacio diseñado para poder conectarlo. Fue así como se desarrolla la audiencia. ¿Y qué es lo que dice ahí el Ministerio Público? Porque ya nos comentaste lo que decía la autoridad y tus argumentos. ¿Qué es lo que dice el Ministerio Público? El Ministerio Público, aun y cuando es una autoridad que debiera de vigilar por el respeto de los derechos y la aplicación irrestricta de la ley, pues en este caso su argumento fue que se acordara o se confirmara la decisión de la autoridad penitenciaria. De dejarlos sin porterías. Exacto. Te cuento que la audiencia inicia con la apertura de alegatos. Los alegatos, en este caso, se hace una línea de defensa entre la persona representada, tomando en cuenta todas sus necesidades, todas sus inquietudes y sus argumentos para poder presentar un alegato inicial. Abogado, vamos a hacer una pausa y de regreso nos sigues comentando cómo es que se desarrolló esta audiencia inicial. Vamos a la pausa, pero antes comparte con nosotros lo que piensas sobre los temas que tratamos en este programa. Te escuchamos. El derecho al deporte es universal, se encuentra avalado en el Cuarto Constitucional, el cual nos indica que debe ser implementado por las autoridades, ayuda a generar nueva convivencia y a trabajar en equipo, valores que serán necesarios para la reinserción plena de las personas privadas de la libertad. Yo considero que es de suma importancia que practiquen algún deporte, ya que es una vía para la reinserción social y además trae múltiples beneficios para la salud tanto física como mental. Además fomenta la sana convivencia entre las personas privadas de la libertad y por ello el deporte es un derecho fundamental y que conforme al artículo 18 constitucional los sistemas penitenciarios deberán fomentar y respetar la práctica de algún deporte. Sí, ya que permite el libre desarrollo de la personalidad. El deporte mejora el trabajo en equipo, la disciplina y la responsabilidad. Además, sirve como apoyo terapéutico.
para practicar el resolver conflictos de forma pacífica y fomenta el compañerismo. Además, genera un anhelo de superación y progreso personal y colectivo. La pena que más impacta al individuo es la que tiene que ver con su libertad. Y no es novedad que estas personas privadas de la libertad sean la parte más olvidada y oprimida de la humanidad. También debemos recordar que la prisión sin tratamiento es venganza, por lo que para mí sí es importante que este tenga un sentido a través del deporte, ya que este ennoblece al ser humano a través de una serie de reglas que son extrapolables a la vida en sociedad. Sí, y este debe ser promovido por el Estado, ya que benefician la salud mental y física, además de generar compañerismo, responsabilidad, lo cual es pieza fundamental para una buena reinserción social. Estamos en la parte final del programa hablando sobre el derecho a la reinserción social. Abogado, ya nos explicabas un poco cómo es que se da la audiencia inicial y retomamos este tema con la parte de lo que decía el Ministerio Público. Así es. Entonces, después de que presentan los alegatos, en este caso la defensa junto con su representado, también la autoridad penitenciaria presenta un alegato inicial, después el Ministerio Público, y después se pasa a establecer si hay necesidad de poder desahogar alguna prueba. En este caso, el tema no era mayormente probatorio porque la autoridad había reconocido que había retirado esas porterías, entonces fue netamente argumentativo. Y después de que se verifica que no hay necesidad de practicar ningún medio de prueba, se pasan unos alegatos finales, que es donde se precisa cuál es el concreto argumento que se hace. Quisiera destacar aquí la necesidad de considerar que las personas privadas de su libertad forman parte de un grupo vulnerable, a decir diversos aspectos convencionales como reglas Mandela, reglas Brasilia, y diversos pronunciamientos de la Corte Interamericana. Y fue precisamente es un punto clave para poder establecer la necesidad de tutelar estos derechos, como la salud, como una debida fundamentación y motivación por parte de la autoridad, y en su caso, poder clarificar un poquito que no siempre, en este caso, máximo seguridad significa restricción de derechos. Y bajo esta idea es que se presentan las líneas finales, siempre coordinándonos con nuestros representados para poder transmitirle al juez todas estas inquietudes. ¿Cuál fue la respuesta del juez? Después de que hacen los propios las partes, el juez resuelve, y resuelve que efectivamente que la decisión que había tomado la autoridad penitenciaria no estaba debidamente fundada y motivada, no había justificación para retirar estas porterías, que estas porterías no implicaban una amenaza, un riesgo para la seguridad del sector, y en ese sentido tuteló el derecho al deporte, el derecho a la salud de las personas privadas de su libertad, y en ese sentido condenó a la autoridad penitenciaria a regresar esas porterías en algunos días, una vez que esa resolución quedara firme. Abogado, hasta aquí y sin ser especialista en derecho nos parece muy lógico lo que ocurre. La autoridad retira las porterías, los internos dicen devuélvelas porque queremos practicar el deporte y es nuestro derecho porque tenemos ese derecho de reinserción social, de prepararnos para cuando salgamos de aquí, y el juez les dice es cierto, tienen la razón, ¿no? ¿Qué sucede después? Exacto, porque uno de los principios de la reinserción social es que la vida en internación sea lo más parecido afuera, y al ser el deporte más practicado en nuestro país, que es el fútbol, pues sin porterías no se podía hacer. Y sin embargo, la autoridad penitenciaria no estuvo conforme con esta resolución del juez de ejecución penal, impugnó esta resolución, pero afortunadamente el Tribunal Unitario confirmó la decisión del juez. Y una vez que confirmó la decisión del juez, la autoridad penitenciaria tuvo que dar cumplimiento y tuvo que regresar esas porterías en las mismas condiciones que estaban antes. La autoridad penitenciaria presentó prueba de que ya había regresado. En este caso yo me entrevisté con mi representado y me dijo efectivamente ya están las porterías, ya podemos jugar fútbol todas las personas. Y en ese sentido se justificó que esas porterías eran necesarias para la reinserción social. ¿Qué te dice, por un lado, Juan? No es un nombre real para protección de datos personales, pero ¿qué te dice Juan sobre los servicios que tú le brindaste?
No, pues agradeció el servicio que le brinda a su servidor, pero también agradeció el servicio que se le brinda, pues bueno, el Instituto Federal de Defensoría Pública, porque en realidad son varias controversias las que constantemente promueven y la mayoría de ellas son representadas en este caso por el Instituto Federal de Defensoría Pública. Claro, y te lo pregunto, abogado, porque finalmente la ley sí les da este espacio, por ejemplo, a ellos, a los internos, para que directamente vayan por la vía administrativa, pero la autoridad no los escucha. Pareciera que deben intervenir o irse ya a la vía judicial para que se les obligue a cumplir esta parte que es pues su obligación a final de cuentas, ¿no? Mantener ese orden, pero también darles esas posibilidades. Me gustaría que para concluir nuestra charla me dijeras la importancia, aunque ya lo mencionaste un poco, la importancia de que se les vea a las personas que están en prisión, no importa si están en un penal de máxima seguridad o en uno que no lo es, tienen derechos y deben ser respetados. Por supuesto, es un grupo vulnerable porque de alguna manera están privadas de sus derechos. Cuando una persona entra a un penal, a un centro penitenciario para cumplir prisión preventiva o una pena de prisión, en ese momento sus derechos se ven algunos suspendidos, otros limitados, pero también se tiene que potencializar esos derechos porque ellos no pueden salir a comprar comida, no pueden salir a otro lugar público a hacer ejercicio. De ahí la necesidad que la Defensoría Pública ayude a maximizar esos derechos en tanto grupo vulnerable y que pueda combatir todas las decisiones de la autoridad penitenciaria ante un juez imparcial, como es un juez de ejecución penal, para la protección de esos derechos fundamentales, que también los tienen y que también son seres humanos y que están regidos bajo el principio de dignidad humana. Bien, recuérdanos finalmente cuáles son los teléfonos o cuál es la forma en que se pueden acercar a ustedes para recibir esta defensa penal y también servicios de asesoría jurídica. En este caso, el Instituto Federal de la Defensoría Pública brinda una tarjeta informativa a todas las personas privadas de su libertad para que ellos puedan tener el acceso. Las formas en cómo ellos saben que pueden contactarnos es vía telefónica, vía de correo electrónico y también, por supuesto, a través de las visitas carcelarias que les practicamos. Ellos tienen, en este caso, esas tarjetas informativas, los familiares también las tienen y pueden ser esos tres mecanismos para poder solicitar los servicios de una defensoría pública. Quiero aclarar que también al interior de las prisiones están los carteles a través de los cuales se proporciona toda la información para que ellos puedan tener ese contacto con los servidores públicos como su servicio. Bien, pues ahí está la información. Fernando Allende Sánchez, defensor público en la Delegación Estado de México del Instituto Federal de Defensoría Pública. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, Verónica, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto. Gracias también a usted y a mis compañeros del equipo de producción. Soy Verónica González. Quédense en la señal de Justicia TV.